Estás en tu canal Pensionarte 2021. En este canal escucharás todo acerca de pensiones, desde tu modalidad 40 hasta llegar el último retiro de las Afores 97, SAR 92 y tu Infonavit. Es importante que te mantengas suscrito en el canal para poder hacer cualquier pregunta que tengas o mándanos un WhatsApp y te contestaremos vía mensaje, y esto es totalmente gratis. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bueno, recuerden que este es el tercer video. Espero que tengan un buen, feliz domingo. Uy, recuerden que hay que darle muchos dulces a nuestros niños. Bueno, esta es la historia. Es viuda. Les fue en su pensión. Eran tres hermanas. De esas tres hermanas, una se llamaba Carmen, la otra se llamaba Severita, la tercera, sí, Lupe la Chismosa. Son tres historias que se enlazan. Más adelante veremos cómo les fue en su pensión. Carmen, esa Carmen estaba casada, pues ahora sí que con un empresario que tenía buenas formas de vivir. Le había ido muy bien en su vida y bueno, pues tenía a unos ahorritos y pues las dejaba vivir tranquila. Ese empresario pues falleció por azares del destino y pues le dejó unos ahorritos a Carmen. Carmen siempre había trabajado en la empresa de su esposo, pero en el transcurso del tiempo, ella había tenido un accidente justamente en la empresa de su esposo. Pero ella, pues, pues, habían formado una pequeña fortuna que les permitía no ir al seguro social a atenderse, solamente pues iban con un particular. Carmen, eh, caminando dentro de la empresa, se resbaló, golpeó la cintura. Al principio nunca le dio molestia, solamente se levantó muy apenada. Pues bueno, no volteó para todos lados, pero lo que buscaba era que si alguien estaba viendo, pues le estaba dando mucha pena. Se paró rápidamente, se fue a su oficina. Nadie supo que se había golpeado, pero ella sentía dolor. Después del tercer día, pues empezó a incrementar este dolor. Pero bueno, primero, primero fue con un médico. Este médico era particular. ¿Por qué? Porque ella decía, bueno, pues por sociales, para mí, prefiero con un particular. Y bueno, así tan sencillo como eso. Tenía la forma de pagarlo, lo pagó. Se fue incrementando este dolor, ya que pues los médicos les decían que pues sí, realmente la lesión pues era bastante grave y que si tenía seguro social que se atendía. Carmen, yo no voy a ir al seguro social. Tengo dinero, tengo ahorros y mi esposo puede pagar con con un gastos médicos, o también tenemos la fortuna de poder pagar médicos particulares. Y bueno, nunca se atendió en el seguro social. Los años pasaron y fallece el esposo. Le deja unos pequeños ahorros y bueno, con esos ahorros empieza a gastárselo en medicina, en tratamientos que le ofrecían los doctores particulares. Pero llegó un momento donde pues los gastos pues no eran nada baratos.
cada vez se incrementaban. Bueno, empezó también el dolor a incrementarse hasta llegar con un doctor. El doctor le comentó: "Mira, Carmen, eso realmente tu operación, si nosotros quisiéramos operar, pues te damos solamente un 20% de que puedas quedar bien. La verdad es que esto amerita una pensión". Carmen, asustada, dijo: "Oye, pero pues ese porcentaje es bastante bajo". La verdad, pues las posibilidades, pues es una, pues bueno, si pago una operación de estas, pues prácticamente me voy a quedar sin capital. Y la otra, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Ya tengo 65 años, las cosas no son tan fáciles. Si Carmen se hubiera atendido en el Seguro Social cuando sucedió el accidente, los médicos de medicina del trabajo hubieran dictaminado que fue un accidente de trabajo. Su pensión hubiera sido alta, ya que se cotiza de acuerdo a lo que iba ganando en ese momento. Después, pasado tantos años, pues ya no podía ir al Seguro Social porque nunca había sido atendido. Pero ella decía: "Oye, pero pues me atendí con servicios médicos privados. Lamentablemente para el Seguro Social no vale". ¿Por qué no vale? Porque son médicos que no están certificados por el Seguro Social para que dictaminen una medicina del trabajo. Recuerden que cuando nosotros tenemos un accidente de trabajo, bueno, pues nuestro patrón deja de pagar nuestro seguro social. ¿Por qué? Porque el IMSS se hace cargo de todos los gastos que se van teniendo durante este periodo pues, de invalidez. Y el patrón nada más te deja dado de alta ahí en el seguro social, pero no paga absolutamente nada. Porque el patrón está pagando para que tengas cobertura en el seguro social, no para que te atiendas en particular. Eso no lo sabía Carmen. Bueno, lamentablemente, pues el seguro social ya no le pudo dictaminar que era pues un accidente de trabajo. Pero bueno, como había estado activa, estaba registrada, la tomó como una enfermedad de trabajo. Lamentablemente, esa se concilia de acuerdo a las últimas 150 semanas de cotización en promedio. Entonces, pues realmente, bueno, Carmen se quedó con una pensión bastante baja. La verdad, la pensión de viudez, pues su esposo, como nunca cotizó porque era empresario, lamentablemente no hubo pensión. Sus ahorros se fueron acabando poco a poco. Severita, Severita era la hermana de en medio, ¿sí? Muy picarona. Pero, pues bueno, ella trabajó toda su vida. Ella ganaba muy buen dinero. Siempre cotizó porque a fin de cuentas era una persona muy preparada y la verdad siempre ganó y estuvo en puestos bastante altos. Tenía una muy buen sueldo y la verdad trabajó toda su vida. Su esposo, en cambio, pues era una persona que era un obrero. Bueno, pues ustedes sabrán que pues ganan muy poquito. Y la verdad, nunca se preocuparon por ver cómo poder modificar sus pensiones y irse con una pensión bastante, pues al menos algo era para la economía de la casa. Y bueno, llegado a un tiempo, este señor, Severita, para ese tiempo, ya que había trabajado durante mucho tiempo,
A los 55 años dejó de trabajar. Su esposo trabajó hasta los 65 años. Lamentablemente falleció de una enfermedad. Bueno, pues era una pandemia que existía en esos tiempos. Fallece, pues bueno, solamente le dan una pensión mínima, ¿sí? Solamente podía alcanzar, aunque había tenido muy buenas semanas de cotización, fíjense, 1980 semanas, pero como siempre había cotizado con el mínimo, se llevó solamente 4,700 pesos. Era ese tiempo, era vigente bastante poco. Chaverita nunca se quiso informar, aunque Lupe, ¿se acuerdan de Lupe la chismosa? Siempre le comentaba a sus hermanas, siempre hay formas de saber quién va más allá. Asesórense, vean videos en YouTube. Hay un güerito muy guapo. No, no se crean. Bueno, sí, créanse. Pero ellas siempre andaban en otra cosa. Decían, no, 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 ellos no saben. Ellos no saben. Iban al seguro social y el seguro social les decía algunas cosas, ciertas malas, ciertas falsas o cosas a su conveniencia, pero nunca vieron una segunda opinión de alguna persona que pudiera ayudarlas. Pero bueno, estamos hablando de había trabajado muchas semanas, había trabajado como 1690 semanas, había dejado de trabajar, ya no estaba en vigencia de derechos. Lamentablemente, nunca escuchó a Lupe la Chismosa. Bueno, se quedó con una pensión mínima de su esposo. Si Severita le hubiera hecho caso a Lupe, otro gallo les hubiera cantado, hubiera cotizado un patrón, hubiera recuperado sus derechos y se hubiera ido al menos con una mejor pensión que la de su esposo. Pero bueno, recuerden que lo hubiera existe. Es solo un adverbio de tiempo. Pero bueno, vamos con la más simpática de las tres, Lupe la Chismosa. Lupe la Chismosa le decían sus hermanas porque pues era algo pícara, era muy hablantina. Y la verdad, muy buena onda. Lupe, Lupe siempre le gustaba andar investigando y como era muy buena para platicar con todos, pues siempre andaba informándose qué le había pasado a uno, qué le había pasado al otro y cuando iba al Seguro Social, bueno, en lo que hacía, pues ella platicaba con todo mundo y pues bueno, les daban sus casos y ella se informaba. Aparte, decía, veía en YouTube a varios gente que daba asesoría de pensiones. Y siempre les estaba preguntando cosas. ¿Qué es esto? ¿Qué el otro? Porque ella en su mente se imaginaba los casos de las personas que había conocido y bueno, trataba de resolverlo. A Carmen y Severita, pues les fastidiaba, porque a final de cuentas decía, o no te metas en problemas, esos no son tuyos. Pero Carmen, perdón, Lupe siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás y buscar alguna alternativa para poder que la gente se asesorara y que, pues bueno, no pagara por ello. Fue la chismosa, esa, pues al escuchar a muchos asesores ahí en YouTube, pues se dio cuenta que alguien podía hacerle una proyección de su pensión y una proyección. Lupe se comunicó con uno de ellos, con un tal Heriberto Covarrubias, y era un contador que salía en un programa de YouTube.
Don Heriberto amablemente la atendió a Lupe, comentó y le hizo una estrategia. Bueno, Lupe estuvo muy tranquila, aunque ganaba muy poquito. La verdad es que pudo costear y, de acuerdo a la estrategia que le había comentado aquel contador, pues simplemente mejoró su pensión. Invirtió en modalidad 40 y ella, junto con su esposo, pudieron tener una pensión bastante alta. Aunque los dos, la verdad, ganaban muy poco en activo, pero cuando se fueron a modalidad 40 cotizaron con el tope y la verdad les fue muy bien. Los dos ganaban uno alrededor de 45,000 pesos y el otro alrededor como de 50. Muy buenas pensiones, la verdad. Pero Fran, Lupe siempre trataba de ayudar a sus hermanas, pero la verdad, Carmen y Severita no querían saber nada. Lupe, en un futuro, pues falleció su esposo. El hombre trabajador que había planeado también su pensión. La verdad, pues por azares del destino, llega a fallecer. Para pronto, justamente, ahora sí como decía Lupe la chismosa, cayendo el muerto, a mitad tu pensión de viudez. Y bueno, después de los 3 días de luto, muy triste, porque había fallecido el amor de sus amores, como quiera, fue al Seguro Social y tramitó su pensión de viudez. 30 días ya tenía el 90% de lo que su esposo recibía de pensión. Es muy buena pensión como quiera le había dejado. Claro que con esa pensión prácticamente cada 15 días le iba y le dejaba sus florecitas al panteón. Pues claro, ¿cómo no recordarlo? Lo recordaba cada día primero. Quién sabe si era algún aniversario ahí místico que tenían o le recordaba cada vez que iba a cobrar su pensión. Espero que sea la segunda. La verdad, Lupe le fue muy bien con su pensión. Lupe ayudó a muchas personas, porque una de las cosas que aunque regularmente Carmen y Severita, sus hermanas, nunca querían verla, porque pues a final de cuentas, pues recuerden que Lupe pues era bastante comunicativa. Ella se iba al seguro social y, y no era porque estaba enferma, sino porque siempre había fila y había la oportunidad de platicar con otros gentes que estaban tramitando su pensión. Y ella iba y les platicaba y les decía qué podían hacer. Como verán, Lupe hizo su planeación. Lupe, sus ahorros fueron apostados en modalidad 40 y se fue con una muy buena pensión. Entonces, ¿cuál de las tres era la viuda triste, las viudas tristes? Pues lamentablemente, Carmen y Severita, pues nunca hicieron por aprender más, por querer y ayudarse, obviamente, y mucho menos por escuchar a Lupe la Chismosa. Lupe la Chismosa se fue con una excelente pensión de ella en lo personal, porque era su pensión personal. Por el otro lado, la de viudez que le había dejado su marido, que siempre la había querido y que siempre estuvo ayudándola. Como verán, la importancia de ver sobre pensiones de viudez es bastante evidente. Infórmate. Trata de ser como Lupe la Chismosa y enterarte de todas formas. Recuerda que no todos tenemos la verdad absoluta, pero si tú cotejas la información de muchos, verás y harás ahora sí que una decisión que te convenga a ti. Un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo año con otra saga de terror. Fuerte abrazo y que tengas la mejor de las noches.